Hoy en día es muy preocupante la contaminación en nuestro país, debido a nuestras acciones irresponsables. Somos los principales culpables de la contaminación en aire, en la tierra y en los ríos, principalmente debido a estas actividades industriales no reguladas y prácticas insostenibles. Estas acciones están teniendo consecuencias lamentables y que afectarán directamente a las generaciones futuras. Sin embargo, para garantizar un futuro sostenible, es fundamental que seamos conscientes que solo tenemos una tierra y que debemos protegerla. Reconocemos la importancia de tomar medidas concretas para abordar el problema de la contaminación y asegurar un futuro mejor para todos. Es por eso que nosotros, como ciudadanos comprometidos, apoyamos con 4 proyectos clave que ofrezcan soluciones a largo plazo y mediano plazo para ayudar a solventar el problema de la contaminación en nuestro país. Hola, me presento, soy Cristian Usurín Llanos y me encargaré de explicar la existencia de un plan creado para regular correctamente los vehículos contaminantes, que afectan constantemente el aire que se inhala en la ciudad de Lima. La campaña Respira Limpio plantea terminar con esta problemática, evitar enfermedades respiratorias y mejorar la calidad del oxígeno en la capital. La visión estratégica de la campaña propone que una efectiva regulación de vehículos disminuirá la propagación de gases contaminantes. Por ello, mediante una alianza con la Policía Nacional, la ATU, y una importante inversión en equipos para la detección de gases nocivos, se ha implementado un sistema que sanciona e instruye a conductores de automóviles que infrinjan las nuevas leyes de salubridad vehicular. Las opiniones existentes determinan que la campaña no es pertinente, debido a planes de regulación vehicular que no lograron ser efectivos en el pasado. Sin embargo, esta campaña ha demostrado ser efectiva, debido a que ha logrado que el 80% de la flota vehicular cumpla con los límites establecidos en los últimos 2 años. La campaña, a su vez, está ideada con el propósito de permanecer en el tiempo, a diferencia de propuestas anteriores que surgieron como una solución a una emergencia temporal. Por ello, invitamos a los ciudadanos a estar informados sobre las regulaciones en los distritos de la capital, para así cumplir con los límites establecidos y contribuir en el cuidado de nuestro oxígeno. Hola, soy Diana Utani y defiendo la campaña Tierra Solo Hay Una de Minam, creada en el 2022. Brinda conservar el entorno natural y restaurar espacios dañados, ayudar a combatir el cambio climático y prevenir la extinción de especies. Un argumento que respalda su pertinencia es que la campaña busca sensibilizar a la ciudadanía para actuar antes de que sea tarde para la extinción de animales y de nosotros mismos, ya que nuestro país es uno de los lugares biológicamente más diversos, que cuenta con ecosistemas y componentes naturales para el equilibrio ambiental del planeta. Por ello, se crea un compromiso ambiental de por vida en cada uno de nosotros. Durante nuestra vida seremos directamente o indirectamente responsables de cada acción al medio ambiente. Ahora bien, los críticos consideran que la contaminación no es catastrófica. Otra razón de su pertinencia es que hay evidencias que desmienten esta crítica. Hay porcentajes que demuestran su incremento. Según Mandujano, en el 2023 se incrementó en un 44%, que son generados en Lima Metropolitana y el Callao. Según Calidad de Aire, en el 2018 los ciudadanos consideraron que en sus zonas el aire se encuentra contaminado. El porcentaje fue de 89,9%. Esto lleva a transmitir la sensibilización y comportamiento con el medio ambiente a los más pequeños. Con ello, podrán tomar decisiones positivas en adelante. Por ello, invoquemos el trabajo conjunto de Tierra Solo Hay Una. ¿Qué tal? Soy Fran Zacarías y defiendo el proyecto Techos Verdes, una solución innovadora para combatir la contaminación ambiental en la ciudad de Lima. El proyecto busca convertir las azoteas de los edificios en jardines, áreas de cultivo y de espacios de esparcimiento saludables. Nuestro objetivo es crear un entorno sostenible y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad. Un argumento que respalda su pertinencia es implementar esta iniciativa es crucial para enfrentar los desafíos ambientales que enfrentamos. Como país nos hemos comprometido a reducir nuestras emisiones en un 30% para el año 2030 y los espacios verdes en azoteas son una forma efectiva para lograrlo. Además, la contaminación ambiental
es una de las principales causas de muerte prematura a nivel global, por lo que es imprescindible tomar medidas. Es cierto que algunos críticos plantean preocupaciones sobre los costos de instalación y mantenimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los beneficios a largo plazo superan las inversiones iniciales. Los techos verdes no solo reducen la contaminación, sino que también generan ahorros energéticos, promueven la biodiversidad y mejoran la calidad de vida de nuestra ciudad. Por eso, los invito a unirse a esta iniciativa de los techos verdes. Juntos podemos marcar la diferencia y construir un futuro más verde y sostenible para nuestra ciudad. Gracias por su atención y su compromiso por el medio ambiente. La contaminación ambiental es una realidad en el país, pero podríamos dar el primer paso para mejorarlo. Por ello, hemos decidido participar de esta solución informando a través de las redes sociales, utilizando el hashtag Dile No a la Contaminación.